Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 271. Do you really think you're going to be able to do that? Los tiempos realmente cambian. De pie frente al Hotel Hyatt en Fuyuki, Zoe suspiró. Todavía recordaba aquellos tiempos en los que aún se podían ver rastros de la naturaleza en las afueras de las ciudades. Ahora, todo se había industrializado de forma extravagante. Incluso el dios Pan había desaparecido como consecuencia de la industrialización humana. Como cazadora de Artemisa, esto no era una buena noticia para Zoe. Sin embargo, poco podía hacer para revertir esta situación. Ella negó con la cabeza, ahora no era el momento de pensar en eso. Su nuevo amo le había encomendado una misión. Era hora de empezar la cacería. La presa que Zoe tenía que cazar en ese momento se encontraba en el piso 32 del edificio más grande de Fuyuki, el piso superior. Este era el edificio más grande de Fuyuki, aunque sería superado cuando se completara el centro comercial Shinto. Allí, viviendo en probablemente el piso más lujoso de toda la ciudad, estaba Kainet Archibald del Melloi. A pesar de vivir en una habitación tan lujosa, la persona en cuestión, sentada en un sofá de cuero real junto a la ventana, no podía calmar su depresión. Para él, los objetos de esta habitación son simplemente una colección inútil. Es simplemente una habitación lúgubre, algunos adornos caros y algunos objetos cotidianos extravagantes. Para Kainet, nacido en la aristocracia, nada lo altera más que las cosas originalmente comunes disfrazadas con trajes lujosos para parecer falsamente aristocráticos. Pero ahora mismo, así es exactamente como estaba esta habitación de hotel. No hay el más mínimo indicio de procedencia histórica o patrimonio cultural en esta habitación. Es simplemente una pocilga decorada para parecer lujosa. Pero el instigador de este sentimiento no se limita solo a este hotel. Esta pequeña nación conocida como Japón está llena de cosas que dejan a Kainet con una sensación fea e infeliz. Incluso la pequeña isla de Hong Kong puede dar una sensación muy local y folclórica. Pero ahora, el sintoísmo de Fuyuki ni siquiera muestra un atisbo de su cultura local. A día de hoy, al mirar el paisaje de la ciudad de noche desde este punto elevado, no habría forma de adivinar con precisión en qué ciudad de qué país te encuentras. Simplemente tomando los elementos más comunes y poniéndolos juntos, si le preguntaran qué es exactamente esta ciudad, Kainet diría que es simplemente como una montaña de basura. Si la nación insular oriental hubiera conservado su entorno original de honesto pueblo de pescadores en el desierto, entonces sería mucho más interesante de lo que es ahora, pero desafortunadamente, cuando se trata de la capacidad de comprender cosas como esta, una raza como los japoneses no se adapta a ese tipo de cosas. Este país subdesarrollado que ni siquiera tenía una constitución hace 100 años quiere avanzar y competir con los países occidentales apoyándose únicamente en las ciencias tecnológicas y el desarrollo financiero, como si quisieran abrirse paso sin vergüenza en las filas de los países desarrollados. Es realmente difícil razonar con esta gente. Kainet usó un dedo para golpear suavemente su cabeza que sufría un ligero dolor de cabeza por la molestia y suspiró enojado. En realidad, él no es del tipo que pierde los estribos por cosas tan pequeñas como esa, pero algo más está causando su irritación. Frente a él, la gran pantalla de televisión interrumpió de repente su programa vespertino y comenzó a transmitir noticias urgentes. El presentador de noticias se encuentra en el lugar de los hechos, informando en vivo sobre una explosión de origen desconocido en una calle de almacenes a lo largo de la costa de Fuyuki. Según los vecinos de las zonas cercanas que oyeron la explosión, hace 4 horas había camiones de bomberos en el lugar. Aunque todavía no hay noticias, los agentes de policía que ya han iniciado la investigación en el lugar están ocultando sin duda lo que han encontrado.
¿Cómo puede la gente común e ignorante tener un juicio correcto sobre algo que está más allá de su conocimiento? Tampoco es sencillo ser el supervisor de la Santa Iglesia. Contando el tiempo, en menos de 30 minutos después de que Kainet llamara a la puerta del campo, todas las tareas encubiertas habían concluido. Ahora toda la verdad se encuentra en los recuerdos de aquellos pocos que estuvieron presentes. Uno de ellos fue Kainet, el sirviente Lancer, el maestro del espíritu heroico de Armuiruad-Uibne. El comienzo del tan esperado Eavensfell. Y estaban completamente preparados para la primera batalla. Aunque los resultados fueron diferentes a sus expectativas. Ya en su juventud, Kainet Archibald era considerado mucho más avanzado que los demás niños. No importaba cuál fuera el problema, nadie podía encontrar una solución mejor que Kainet. Ningún oponente podía ganarle en una competición. Y aun cuando sus esfuerzos no excedieran el sentido común de un propósito, simplemente creían que los resultados de su trabajo serían mejores que los de otra persona en algún lugar o en algún momento. Eso era todo. Por esa razón, Kainet había sido considerado por otros como un prodigio en su juventud. Este hecho es conocido por todos. Nadie ha cuestionado jamás su título de prodigio y nada ha amenazado jamás su posición de prodigio. Por lo tanto, no tenía por qué sentirse orgulloso ni egoísta. Simplemente disfrutaba de su merecido título de prodigio. Incluso en la bulliciosa torre del reloj, entre los numerosos investigadores exitosos, su coronación con el famoso título de Lord Elmelloy fue ampliamente aprobada por todos. Pero Kainet, que se había acostumbrado a que lo llamaran prodigio, que siempre había sido objeto de admiración y celos, no sintió la más mínima satisfacción o sensación de logro. Todo esto es simplemente un resultado inevitable de la vida para él. El pasado fue así y el futuro será así sin duda. Se trata de un pacto de vida sagrado e inviolable. Para Kainet, de eso no hay duda. Así pues, para aquel que ya puede predecir el mundo entero, si ocurriera un accidente muy raro, casi imposible, Kainet no podría tolerar en absoluto ese caos. Sería un insulto y una blasfemia al orden de Dios. Como por ejemplo, la muerte de su sirviente, y por tanto su eliminación de esta competición por el Santo Grial. Lo peor de todo es que su sirviente ni siquiera había muerto a manos de un sirviente rival, sino que había sido asesinado por un tercero que no estaba involucrado en la guerra. Esta fue una humillación que Kainet no pudo olvidar fácilmente. Una mancha en su historial aún mayor que el robo de la reliquia de Iskandar por parte de su alumno. Sí, porque él tampoco había olvidado que Waber era ahora el maestro de Iskandar. Los mataré. Kainet apretó con tanta fuerza el vaso de cristal que sostenía en la mano que se rompió. El vaso se hundió en su piel y estalló en el interior de su palma. Pero él simplemente ignoró el dolor y el sangrado, concentrándose en la ira que lo consumía por dentro y el odio que sentía por las dos personas que le habían quitado lo que era suyo. Waber Velvet, Draco, te mataré, pero primero torturaré a tus familias frente a ti, los mataré, y luego te torturaré hasta la muerte. El odio se filtró a través de la voz de Kainet. ¿De verdad crees que podrás hacer eso? Chapter 272. Un tindamaje. ¿Quién eres? Kainet se alarmó al oír la voz del extraño, pero, después de todo, seguía siendo una de las personas más influyentes en el mundo de la magia. Recuperó la compostura rápidamente y agitó la mano. Una gran taza de porcelana se acercó discretamente a Kainet. No, ya no lo soy. Podría decirse que soy algo así como un sirviente. En realidad, Zo iba a presentarse como una de las cazadoras de Artemisa. Al final, decidió no hacerlo. Ya había aceptado su identidad como sirviente de Draco. No era el momento de echarse atrás. La ira, como el ácido, carcomía a Kainet gota de gota. La muchacha, que no aparentaba más de 16 años, le recordaba demasiado a la persona que le había robado toda su dignidad. Exudaba ese mismo aire misterioso que Draco y su extraño compañero. También resultaba que eran algo relacionado con un Servant. Es un mago de primera clase. Nunca perdería la compostura por las emociones, especialmente cuando se enfrenta a una situación en la que está luchando por su vida. De hecho, este es un arte secreto entre los magos de primera categoría. Kainet no albergaría en absoluto cosas como la ira. Probablemente admiraría y reconocería las habilidades del oponente, analizaría con calma su verdadero valor y se concentraría en realizar su hechicería como un contraataque apropiado a la técnica del enemigo. Esos juegos nobles y pomposos entre caballeros son lo que Kainet conocía como batallas.
por el derecho a usar el Santo Grial en juego, tenía la intención de competir con Tosaka Tokiomi, Matou Zouken y otros 4 oponentes destacados aún desconocidos, y llegó a este lugar desolado en el borde de la tierra. ¿Cuáles son tus intenciones? Kainet preguntó en un tono frío y seco, sin molestarse en ocultar su enojo. Zoe simplemente levantó una ceja y negó con la cabeza. Hombres, sois todos idiotas. Murmuró mientras recogía el objeto que colgaba en su espalda. Kainet no se había dado cuenta de que la chica llevaba algo, por lo que le prestó especial atención. Se sorprendió al ver el brillo plateado que cubría el arco. Su sorpresa aumentó cuando se dio cuenta de que este brillo se transfería del arco al cuerpo de la chica. Se dio cuenta de que estaba frente a una persona extraordinaria. La luz de las estrellas iluminaba el cuerpo de Zoe. O al menos eso fue lo que le pareció a Kainet. Al mismo tiempo, empezó a sentir una sensación de peligro extremo. Fervor, mi sangre. Una vez que recitó el hechizo que activaba la magia, el contenido de la jarra comenzó a sudar por su boca. Ese líquido, que le daba un brillo metálico como un espejo, era una gran cantidad de mercurio. Al fluir del frasco como si fuera una criatura primitiva y adiestrada, los casi 10 kilogramos de mercurio, al temblar, formaron una bola. Entre sus muchas posesiones, se encuentra el código místico en el que el señor Elmello y puso su orgullo. Volumen Hidrargirum. Médula del espíritu de la luna Automato Portun Defensio. Automato Portun Quaerere. Tilectus Incursio. Tras el canto bajo de Kainet, la superficie de la masa de mercurio vibró y crepitó como si respondiera a él, elevándose a su lado. Kainet, que posee los 2 atributos de agua y viento, un caso raro incluso entre los magos, se destaca en el arte de manipular fluidos, que es compartido entre estos 2 atributos. Por lo tanto, creó este código mágico único, utilizando mercurio abundante en magia como su arma y lo controla a voluntad. El mercurio informe también puede ser esculpido en cualquier decapitar. En cuanto Kainet gritó, una parte de la esfera de mercurio se convirtió de repente en una fina cinta estirada hacia arriba. Luego, la cinta de mercurio se agitó violentamente hacia adelante como un látigo. Cuando estaba a punto de golpear a Zoe, el látigo de mercurio se comprimió inesperadamente en un borde delgado de solo unos milímetros de espesor, transformándose en una hoja de mercurio tan afilada como una navaja. El mercurio es un líquido pesado a temperatura ambiente. Cuando se mueve rápidamente bajo alta presión, posee una poderosa energía cinética. Además, el mercurio puede adoptar formas como látigos, lanzas y espadas a voluntad. Su filo puede incluso superar a los rayos láser, rivalizando incluso con el poder de corte de un chorro de agua a presión. Y este material se dirigía directamente al cuello de Zoe. Tal vez lleve consigo la confianza de una victoria segura, pues contra el volumen Hidrargirum de Elmello y ni siquiera la defensa más fuerte tiene posibilidades. Ya sean aleaciones de titanio o diamantes, nada es irrompible, y mucho menos el cuello de una muchacha. Las cosas no salieron como Kainet esperaba. El mercurio lo rodeó rápidamente y detuvo 2 flechas que iban en direcciones diferentes. Una se dirigía a la frente de Kainet y la otra al corazón. Un sudor frío cubrió la espalda de Elmello y... En la fracción de segundo antes de que la flecha hiriera fatalmente a Kainet, la masa de mercurio cambió de forma de repente. Así, Kainet logró salvar su vida. Este era el modo de defensa automático de Volumen Hidrargirum. Esta magia predeterminada puede responder automáticamente cuando Kainet se ve amenazado, formando una poderosa membrana protectora en una fracción de segundo. Este tipo de velocidad de reacción puede incluso defenderlo de las balas, y mucho menos de las simples flechas mágicas. El mercurio maleable es un arma perfecta que reúne ataque y defensa en uno, siendo la espada y el escudo de Kainet. ¿Eso es todo lo que tienes? Kainet preguntó condescendientemente, burlándose del ataque de Zoe. No. El antiguo maestro Lancer no tuvo tiempo de reaccionar. Zoe era una arquera. Sus habilidades con el arco eran de primera categoría. Sin duda era la mejor arquera del mundo sin contar a Draco. Pero esa no era su mejor arma. Ella era una sirvienta y también era la hija del titán Atlas. Su fuerza física era enorme. Pero esa no era su mayor arma. La agilidad de Zoe superaba a la de Artoria y se acercaba a la de Diarmuid. Por muy buen mago que fuera Kainet y por muy poderosa que fuera su magia, ¿cómo podrían reaccionar ante la velocidad de Zoe? En el momento en que Kainet se relajó, Zoe sacó un cuchillo de caza y corrió hacia él.
Un simple corte en la garganta y el orgulloso mago de la torre del reloj estaba muerto. Las habilidades de este hombre eran reales, murmuró Zoe mientras observaba el cuerpo inerte del mago. Si hubiera sido yo antes, probablemente no habría podido superar las defensas de su magia. Por supuesto, si realmente hubiera tenido que cazar a Kainet, no habría esperado a que él conjurara su magia. Zoe podría haberlo ejecutado antes de que invocara su mercurio, pero tenía curiosidad por las habilidades de este mago. Ahora tengo que detener la destrucción de un edificio. Chapter 273. De Faster, de Better. El miedo y el sopor de los clientes, que de repente habían sido despertados por la alarma de incendios y se habían reunido en el exterior del aparcamiento, combinados con el frío del exterior, hacían que tuvieran expresiones complicadas. Entre toda esa gente, los empleados del hotel corrían de un lado a otro con gran alboroto. Señor Archibald. Kainet el Mello y Archibald. Está aquí. De todos los nombres registrados en la lista de clientes, solo había una persona cuya presencia no había sido confirmada. El Botones lo llamaba con voz frenética. Todos reconocieron a ese generoso cliente que había reservado todo el piso superior del imponente hotel. En cierto modo, esa era la persona que menos querían que corriera peligro. Señor Archibald. ¿Está usted aquí? Estoy aquí. No te preocupes. Una voz resonante se escuchó detrás del Botones, pero cuando se dio la vuelta, estaba confundido. La persona que le hablaba era un japonés que vestía un abrigo de estilo antiguo. Esta broma es demasiado. El Botones furioso estaba a punto de gritarle, pero quedó cautivado por la mirada del hombre. Este hombre poseía una fuerza de atracción indescriptible y misteriosa. El Botones no podía evitar su mirada y no podía hablar. Soy Kainet el Mello y Archibald. Mi esposa sola está conmigo. Declaró este japonés desconocido con voz clara. Y el Botones lo aceptó sin dar muestras de sospecha, como si estuviera hipnotizado. ¿Es eso cierto? Ah, sí. Así es. Después de que el Botones marcara la casilla de verificación en la sección de escapados de la lista, confirmando finalmente que todos los clientes estaban a salvo, exhaló un largo suspiro. Todas sus sospechas mientras hablaba con Archibald antes y sus sentimientos de que algo andaba mal desaparecieron sin dejar rastro. Mientras observaba a los empleados que continuaban atendiendo a los demás clientes, Emilia Kiritsugu se alejó de la multitud caótica. Su sugestión hipnótica a una persona común y corriente sin resistencia mágica alguna no debería romperse en poco tiempo. Después de caminar hasta una zona oscura y turbia a cierta distancia del hotel, Kiritsugu sacó el teléfono móvil de su bolsillo mientras examinaba los alrededores para asegurarse de que nadie lo estuviera mirando. Los teléfonos móviles eran muy comunes entre las personas y habían sido de gran ayuda para Kiritsugu. Es un dispositivo inalámbrico para una comunicación sencilla pero útil, y sostener uno no despertará las sospechas de nadie. Primero, tuvo que contactar a Mailla, quien estaba destinada a vigilancia. Todo listo por tu parte. Sin irregularidades. Listo. La posición de Mailla es un edificio alto en construcción que se ve en diagonal desde el Hotel Iad de Fuyuki. Desde allí, es posible ver claramente la habitación de Kainet. Esa era la posición que Kiritsugu le había asignado. Kiritsugu suspiró levemente y tomó su caja de cigarrillos con una mano, mientras marcaba números en el teléfono celular con la otra. Detén esto. Estallido. Los instintos de Kiritsugu actuaron inconscientemente. Agarró la pistola que guardaba y disparó en dirección a la voz. Sus pupilas se dilataron al ver que había fallado por milésimas de pulgada, aunque eso no debería ser posible. Nadie en este mundo podría moverse más rápido que las balas de Kiritsugu a tan corta distancia, excepto un sirviente. Es inútil. Tus disparos son demasiado lentos. Zoe no estaba muy dispuesta a perder el tiempo. Draco le había informado sobre los planes de Kiritsugu de derrumbar el edificio y ella había decidido detenerlo. A pesar de que Draco solo le había dado la orden de matar a Kainet. Siempre existía la posibilidad de que alguien quedara dentro del edificio. Por eso Zoe había decidido detener a Kiritsugu. Entre los sirvientes de Draco, incluido él, se podría decir que ella era la única que tenía aspectos de héroe. Es decir, el sentido de la justicia de Zoe era mucho mayor que el de sus compañeros y su máster. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Quién te envió? Kiritsugu sintió que esta chica no quería matarlo, por lo que inmediatamente trató de obtener la mayor cantidad de información posible.
Zoe bajó la cabeza ante las preguntas de Kiritsugu. Responder era demasiado molesto, así que simplemente lo ignoró. Kainet el Mello ya está muerta. No tienes que destruir el edificio. No, eso suena demasiado suave. Veamos, si intentas detonar los explosivos, te mataré. Recuerde que Zoe está hablando en japonés, por lo que no está hablando con T y demás. Kiritsugu se tensó más y comenzó a pensar con cuidado. Ella podría estar mintiendo. Incluso si no estuviera diciendo la verdad y Kainet estuviera vivo, la explosión podría no matarlo. Además, podría perder la vida si intentara detonar los explosivos. Si Kiritsugu marcaba un número vacío con el teléfono celular especialmente preparado, activaría el detonador de una bomba C4. La bomba provocaría una explosión muy pequeña, hasta el punto de que el sonido de la explosión no se oiría ni siquiera desde fuera del hotel. Lo que resonaría en la noche sería el aterrador sonido del hormigón armado al romperse y derrumbarse. Ahora, Kiritsugu tenía que tomar una decisión difícil. ¿Le creía a la chica o no? No, incluso si no le creía, ¿valía la pena correr el riesgo de no creerle? Kiritsugu finalmente tomó una decisión. Tiró el teléfono celular al suelo y lo destruyó de un pisotón. Está bien, me voy. Zoe asintió y se giró para irse. ¿Puedes al menos decirme el nombre de tu maestro? Kiritsugu hizo una última pregunta. Draco. Después de decir el nombre de su maestro, Zoe abandonó el lugar tan rápido que Kiritsugu no pudo descubrir su presencia. Kiritsugu contactó a Maya nuevamente. Retírate. Cancelamos la misión. Pero, la voz incrédula de Maya se escuchó salir del celular. Cancelamos la misión. Kiritsugu cortó la llamada, no era necesario decir más palabras. Se fue del lugar sin mirar atrás, sin arrepentirse de no haber llevado a cabo sus planes. De repente, vio el sonido del llanto de un niño y Kiritsugu captó su atención. La madre del niño pasó junto a Kiritsugu sosteniendo en sus brazos a un niño que no podía dejar de llorar de miedo. Ambos llevaban pijamas y parecían bastante miserables en la noche oscura. Kiritsugu siguió mirando las espaldas de la madre y el niño, hasta que su mano se quemó con la llama de su cigarrillo, y entonces volvió a llamar su atención. Kiritsugu arrojó el cigarrillo ya casi quemado al suelo y lo cubrió con su pie. Emilia Kiritsugu se sintió un poco confundido. El sentimentalismo es definitivamente inaceptable para él. Este tipo de sentimientos débiles amenazarían directamente su vida. Pero no puede enfrentar ese fracaso con serenidad, pase lo que pase. Sí. Incluso si no quería admitirlo, la realidad era esta. Kiritsugu vio las figuras de Iris Biel y Yasbiel en las figuras de la madre y el hijo que se retiraban. Emilia Kiritsugu creía que no se podía diferenciar entre sacrificios. Toda la vida era igual, por lo que elegir el camino que condujera a la menor cantidad de sacrificios estaba bien. En su opinión, las vidas de las mujeres y los niños no recibían un trato especial. El Santo Grial podría ser usado para salvar al mundo. Y Kainet es un objetivo que debe ser eliminado para obtener el Santo Grial. Hay alrededor de 1000 personas en el Hotel Iad de Fuyuki, y el Santo Grial debería poder salvar al menos a 5.000 millones de personas. Kiritsugu podría haber erradicado por completo a estos inquilinos junto con Kainet si fuera necesario hacerlo. ¿Por qué entonces necesitaba provocar un incendio antes de causar este disturbio? Al principio, pensó que esta habría sido la táctica más obvia. Kainet había colocado muchas trampas específicamente para protegerse contra una emboscada, por lo que, como táctica contra su defensa estratégica, definitivamente trajo buenos resultados. El mago prodigio contuvo con orgullo su muro de hierro. Aún así, nunca pensó que todo el castillo sería destruido, por lo que se quedó dentro. Pero su verdadera intención se limitaba solo a esto. Su esperanza sentimental de que los inocentes inquilinos escaparían a tiempo se estaba manifestando ahora solo de forma inconsciente. Esto es, en verdad, un romanticismo fatal. Si estuviera en el campo de batalla, este tipo de sentimiento lo llevaría sin duda a la muerte. Para calmar los sentimientos vacilantes en su corazón, Kiritsugu una vez más encendió un cigarrillo. Se ha deteriorado. Aunque no sabe exactamente cuánto más débil está ahora, el Emilia Kiritsugu de hoy definitivamente se ha deteriorado en comparación con hace 9 años. Si esto continúa, entonces podría no ser capaz de obtener la victoria en la guerra del Santo Grial. No importa que, no restaurar el juicio frío de antes es inaceptable. Cuanto más rápido, mejor.
Chapter 274. Gatherall the Masters. Después de una noche de luchas consecutivas a muerte, un rayo de luz blanca apareció gradualmente en el cielo del este. En ese momento, Kirei estaba usando el comunicador mágico para establecer comunicación con la mansión Tosaka en el distrito Miyama. Él y su padre, Kotomine Risei, se preparaban para convocar una reunión de estrategia de emergencia. ¿Caster está realmente muerto? La sorpresa y la incredulidad de Tokiomi se revelaron en su tono. Los esfuerzos de Kirei Assassin habían dado frutos para él, aunque estos eran inesperados. Nuestro oponente era el espíritu heroico de un mago. A pesar de ser un asesino, no le resultó difícil entrar a su taller sin ser notado. Sin embargo, mientras custodiaba al sirviente, entró en contacto con la misma persona que mató a Lancer. La pelea entre los dos bandos casi reveló la presencia del asesino, al igual que casi acabó con su vida. Kirei le dio su informe a Tosaka sobre lo que sucedió en el taller de Caster. La misma persona que mató a Lancer, Tokiomi pensó en aquel chico de armadura que había matado a Lancer. No era un Servant, pero tenía habilidades comparables a estas. Su espada parecía ser un código místico del más alto nivel, capaz de partir el cuerpo de Lancer por la mitad. Al igual que Kiritsugu, Tokiomi se había topado con una variable demasiado inesperada. Esta persona que no estaba interesada en el grial, pero que de todos modos mataba sirvientes, era un peligro. Draco, o así se presentó frente a todos, no usó su espada para matar a Caster. En cambio, usó un arco y una extraña habilidad. Ambas armas son inconfundibles, y todos los que conocen el trono de los héroes pueden reconocer estas dos armas. Las palabras de Kirei fueron seguidas por el silencio de Tokiomi. El asesino los reconoció. Tanto el arco como la habilidad son noble fantasma de alto grado. Capaz de sentir claramente la furia creciente de Tokiomi, Kirei continuó apresuradamente antes de poder responder. El arco es conocido como Agni Gandiva, el arco de Arjuna. Por otro lado, la habilidad que utilizó fue Phoebus Catastrope, el noble fantasma de Atalanta. Ambos son poderosos noble fantasma, y aunque no sé cómo los posee, hay que tener cuidado. Especialmente con esa espada. ¿Qué tiene de malo esa espada? Aunque sea poderosa, sigue siendo inferior al arma secreta de Gilgamesh. Esa espada ni siquiera debería estar al nivel de la Excalibur de saber. Tokiomi se calmó un poco pensando en Ea, el noble fantasma de rango X de Gilgamesh. No estoy tan seguro. Assassin sospecha que la espada de Draco está al nivel de Ea. Imposible. No dirías eso si supieras la identidad de esa espada. Assassin sospecha que es la espada descrita en los textos nórdicos, la que traerá destrucción. Los ojos de Tokiomi se abrieron tanto como pudieron y sus pupilas se dilataron al máximo. Kirei podía imaginar la cara de incredulidad de Tosaka. ¿Estás hablando de I? Sí. La espada del sol, la Evaten. Tokiomi respiró furiosamente. Eavensfell fue un evento crucial para la familia Tosaka, el método que habían elegido para llegar a la raíz. Y ahora, un agente externo como Draco estaba profanando el ritual creado con el sudor y la sangre de sus antepasados. Afortunadamente, la iglesia había actuado rápidamente al enterarse del ataque de Draco a Caster y habían logrado manipular la información a la vista del público. Pero era obvio que a esta persona no le importaba mantener el mundo mágico en secreto. Eavensfell debe mantenerse en secreto. Esta es una regla solemne para todos los involucrados en esto. Alguien que atraiga tanta atención a este lugar no sería bienvenido. Además, cualquier mago es responsable de proteger ese noble credo. Quienquiera que fuera, nadie expondría la magia a la gente común. Todos investigaban su magia de forma clandestina. Aquellos que no consiguieran proteger este secreto serían dejados muertos sin demora por la asociación. Mientras algo estuviera relacionado con el secreto de la magia, la asociación de magos era firme y consumada en su manejo. Es por eso que este asunto siempre ha helado la sangre de los magos. Sobre este Draco, ¿obtuviste alguna información detallada, informes o algo por el estilo? No, aunque tenemos algo sobre su sirviente. Por su peculiar armadura y su actitud hacia el sirviente saber, creo que podría ser uno de los caballeros que sirvieron al rey Arturo. ¿Un caballero de la mesa redonda? Tokiomi le pidió confirmación a Kirei. Así es. Tokiomi cayó en profundos pensamientos. Esta persona, Draco, no era un maestro. Al menos no era un maestro oficial designado por el Santo Grial. Siendo ese el caso, ¿cuál era su motivo para cazar sirvientes de esta manera?
¿Quería sentir la adrenalina de luchar contra oponentes fuertes? Esa parecía la única opción casi lógica que Tokiomi podía encontrar. ¿Tal vez quería destruir el Santo Grial? No, ¿por qué alguien querría destruirlo? Tokiomi se llevó las manos a la cabeza. La intrusión de esta variable lo estaba volviendo loco. No puedes dejar que este asunto siga circulando libremente, ¿verdad, Tokiomi-kun? Con una mirada disgustada el padre Risei intervino. Las acciones de Draco han obstruido claramente el progreso de Avensfeld. Esto va contra las reglas. Por supuesto. Como alguien cuyo trabajo anterior era proteger el secreto de la magia, no los dejaré salirse con la suya. Durante generaciones, la familia Tosaka siempre ha sido la guardiana del secreto en el área de Fuyuki. Administrar las líneas de esta tierra y monitorear cualquier ocurrencia anormal aquí. Esta es la responsabilidad que les confió la Asociación de Magos. Esta es también la razón por la que los Tosaka, como una de las 3 familias fundadoras, ofrecieron este lugar bajo su cuidado como escenario para Avensfeld. Como maestro cuyo objetivo es adquirir el Santo Grial y también como guardián de esta tierra, Tokiomi realmente debe detener las acciones de Draco. Pero el problema es que, para luchar contra un sirviente, debemos confiar en un sirviente. Y, de cualquier manera, mi asesino no puede llevar a cabo ninguna acción. Los comentarios de Kirei tenían mucho sentido. El propósito de Assassin era específicamente cumplir planes clandestinos, ¿y cómo pudo permitirse aparecer de nuevo tan rápido? El padre Risei reflexionó sobre ello durante un momento en silencio. Le sugirió a Tokiomi. Es mi jurisdicción como supervisor alterar las reglas ligeramente. ¿Qué tal si dejamos de lado primero la lucha por el Santo Grial? Reunimos a todos los demás maestros para ir contra Draco, ¿qué tal? Entonces, ¿qué tienes en mente, padre? Puedo brindar algo de ayuda para futuras batallas a quien logre erradicar al intruso. Tener el resultado de que Avensfeld se descarrile por completo solo por el frenesí de una persona ajena al ritual, dudo que los otros maestros quieran que suceda. Ah, ya veo. Cambiar el objetivo de este juego a una cacería. ¿Es correcto? Incluso si estas 2 personas son ridículamente fuertes, no podrían enfrentarse al resto de los sirvientes por sí solos. Pero la condición de recompensar con algún beneficio a quien derrote a Draco y no se volvería en nuestra contra, ¿no nos impediría finalmente obtener el Santo Grial? Sonriendo, el padre Risei respondió. Por supuesto, no es bueno que alguien más adquiera los beneficios. Pero el único que podría asestar el golpe final a Caster, acorralado por los perros, sería Archer. Ya veo. Eso es obvio. Mientras el asesino de Kirei esté presente, será muy fácil determinar con precisión el momento oportuno para que Archer realice el disparo final. Aunque las reglas se modificaron ahora, las tácticas y habilidades de batalla del grupo Tosaka permanecieron sin cambios. Entonces prepárense para reunir a todos los maestros. Chapter 275. A Night Talk. Después de matar a Kainet el Melloi, Zoe regresó a la casa donde residían. Desde que habían llegado a este universo, Draco lo había llamado Nasuverse, la vida había sido muy diferente a cuando vivía con Artemisa. La vida en constante movimiento que llevaba mientras servía a la diosa había terminado, siguiendo una etapa más bien sedentaria. Como no necesitaban dinero, por alguna razón, eran muy ricos, Zo no sabía qué hacer. Por mucho que la afectara, Zo recurrió a Draco en busca de consejo. Draco le dio 2 posibles resultados. Ella podría participar en el entrenamiento de Draco y Mordred, o podría ayudar a Kuroka con las tareas del hogar. Al final, decidió participar en ambos. Los días entrenando con Draco y Mordred, así como ayudando a Mordred con las tareas del hogar o incluso jugando con la pequeña Sakura, pasaban rápido. Pero sentía que faltaba algo en su vida. ¿Por qué estaban allí? ¿Cuál era su propósito? Durante un año entero, parecía que no hacían nada. Cada vez que Zo preguntaba a Draco, él respondía que tenían que esperar a que comenzara la guerra del Santo Grial. Pero no hizo ninguna preparación, o eso pensó Zo. La realidad era que no necesitaba ninguna preparación. ¿Qué se siente al volver a cazar? Zo salió de su mundo de pensamientos y miró a Draco. Muy bien. Parece que tú también te divertiste. La apariencia de Draco era peculiar. Toda su ropa estaba manchada con una sustancia negra, algo que a Zoe le pareció bastante repugnante.
Habiendo vivido con él por bastante tiempo, los cambios físicos que su maestro había experimentado eran bastante obvios para los ojos del sirviente de clase arquero. Su altura no había cambiado. Su rostro no había cambiado. Su físico no parecía haber cambiado en absoluto, pero Zoe se dio cuenta. Su cuerpo físico había dado un salto en capacidad en comparación con la última vez que se habían visto. Zoe había sentido el estallido del aura dracónica y también había sentido que su propia fuerza aumentaba. El responsable de esto no era otro que Draco. Una vez más había matado a un oponente poderoso. ¿Qué era el sirviente?, preguntó Zoe. Castor. Entonces solo quedan otros 5 sirvientes. ¿Tienes intención de matarlos a todos? Zoe había descubierto la relación que tenían Saber y Mordred desde el mismo momento en que vio al Servant de Kiritsugu. Obviamente, Draco ya sabía quién era este Servant y la relación que tenía con Mordred. Todos los Servants que vienen del trono de los héroes y participan en la guerra del Santo Grial tienen un deseo, esto era algo que Draco le había enseñado antes. El deseo de Mordred era repetir la prueba que Artoria una vez realizó. Pero Draco parecía dudar de que este fuera el verdadero deseo de Mordred. O, más bien, parecía saber cuál era el verdadero deseo de Mordred, incluso cuando la propia chica parecía no tener conocimiento de ello. Ahora bien, ¿cuál era el deseo de Artoria? Zoe tenía genuina curiosidad. Sí, mi intención es matarlos a todos. Draco no dudó en responder. Además, la mirada en sus ojos hizo que Zoe sintiera que él conocía la verdadera intención con la que ella había hecho la pregunta. En esta guerra, no tengo intención de que nadie sobreviva. Sin embargo, dentro de 10 años, habrá otra guerra. Tal vez, en la próxima guerra del Santo Grial, consiga que algunos de los Servants se unan a nuestra causa. Zoe entrecerró los ojos mientras escuchaba a Draco. ¿Estás diciendo que vamos a participar en otra guerra? ¿Cuánto tiempo vamos a permanecer en este mundo? La guerra en la que estamos participando tendrá un ganador que rechazará su premio, provocando un desastre que destruirá gran parte de la ciudad. Por eso, 10 años después, la guerra del Santo Grial se repetirá. Mi objetivo al venir aquí es volverme lo más fuerte posible, tanto individual como colectivamente. Draco tenía que hacer que los Fate Points que había usado para llegar al Nasuverse desde DXD valieran la pena. Y aunque ya había recibido 5 Fate Points al salvar a Sakura, todavía quería exprimir la mina de oro que era el Nasuverse. 5 puntos por haber aniquilado una ruta. Es bueno saberlo, pero ¿y qué vamos a hacer durante los próximos 10 años? Aunque Zoe ya llevaba mucho tiempo con vida, siempre había estado haciendo algo activamente. Ya fuera cazar o entrenar a nuevos cazadores, Zoe siempre tenía algo que hacer. Había soportado un año sabático, pero no sabía si iba a aguantar 10 años igual. Draco se llevó el dedo índice y el pulgar a la barbilla, pensando qué respuesta darle a Zoe. La verdad es que no tengo una respuesta concreta a tu pregunta. Había pensado en entrenar, viajar y aprender la magia de este universo. ¿Por qué no hablamos de ello otro día con Mordred y Kuroka? Draco no había pensado mucho en lo que iba a hacer en estos 10 años. Zoe tenía razón, el entrenamiento no era suficiente. O, mejor dicho, eso sería el martirio. Zoe miró en dirección a la casa donde vivían, que estaba a tan solo unos 10 metros. Kuroka y Mordred estaban dentro, esperando la llegada de Draco, mientras que la pequeña Sakura ya debería estar durmiendo. Sí, es mejor si hablamos de esto con todos. Ella ya no era una cazadora de Artemisa, sino una sirvienta de Draco. Aunque extrañaba a su antiguo grupo, no se arrepentía de unirse a Draco. Chapter 276. Anon Invited Guest. Disculpe, ¿es esta la casa de Mackenzie? Sí, ese es el nombre del dueño de la casa. Entonces, ¿quién es, el señor rey de los conquistadores, Alejandro? Yo soy él. Ya veo. Jaja. Entonces podrías firmar aquí. Firma. Está bien, listo. Muchas gracias. Lo siento por la molestia. No hay problema en absoluto. Weaver Velvet estaba bastante acostumbrado a quedarse en la casa de Glenn Mackenzie, en la habitación del segundo piso, como si fuera su propia casa, y ahora estaba despertando de su sueño. El sol ya había salido por completo. Considerando que el día era festivo, se quedó tumbado en la cama sin hacer nada, negándose a levantarse. No debería dolerle si seguía tumbado así, ¿verdad? Todo lo que había sucedido hasta ahora había sido como un sueño.
Un combate a muerte y una destrucción sin precedentes. Pero los sellos de mando grabados en el dorso de su mano izquierda le recordaron a Weaver que esto no era un sueño. Como maestro de Ryder, Weaver había presenciado la feroz batalla entre Servants la noche anterior. Ese era un hecho irrevocable. En ese momento, por primera vez en su vida, este joven entró al campo de batalla, por primera vez, vacilando entre la vida y la muerte. Agitación, horror. Nunca los había sentido con tanta fuerza. Sin embargo, lo que quedó en su corazón en ese momento, no eran sensaciones relacionadas con el miedo. Más bien, impulsos llenos de alegría y emoción brotaron de su corazón. Weaver no había logrado nada la noche anterior. Cada acción la decidía solo Alexander. Como maestro, él solo había estado al lado de su sirviente, presenciando todo desde un costado. Peor aún, se había desmayado en el clímax de la batalla, lo que lo dejó incapaz de presenciar el resultado final de la pelea. De todos modos, Weaver todavía sentía que había sido una batalla muy significativa. Las cosas y los valores que obtuvo de ella parecían ser algo que solo él entendía. Ni siquiera te atreves a mostrarte frente a mí, cobarde. No eres digno de ser mi oponente en absoluto. Esas palabras estaban dirigidas al maestro de Lancer. Lord Elmelloy, alguien a quien Weaver odiaba y temía, fue objeto de burlas por parte de Ryder, que lo calificaba de cobarde. Pero el coraje que Ryder ostentaba con orgullo no era más que una estupidez temeraria a ojos de Weaver. Si él hubiera sido el que planeara la estrategia de batalla, habría dejado que sus sirvientes cruzaran espadas en el campo de batalla, mientras que él, como maestro, se habría escondido detrás de la cortina para observar el progreso del combate, que era la táctica de Kainet. Esto es lo que la gente llama estrategias de batalla propiamente dichas. Pero el hombre que merece ser mi maestro debe ser un guerrero que cabalgue conmigo al campo de batalla. Por supuesto, Weaver no era el tipo de persona que cargaría contra el enemigo junto con Ryder. Escondido al costado del puente, estaba tan aterrorizado que subió al carro, solo queriendo escapar de inmediato. Sin embargo, esta reacción había sido confundida con un acto de valentía. Sin embargo, en este punto, ya no debería perseguir más esas cosas. Sin importar cuáles fueran sus razones, Weaver aún podía recordar claramente el toque de la mano de Ryder en su hombro. Tan amplio, tan fuerte. Sí. Este tipo de persona es mi maestro. Ryder le había dicho eso. Comparado con Lord Elmelloy, el prodigioso y famoso profesor, alguien a quien Weaver no podía alcanzar las suelas de sus zapatos, Weaver era muy superior. Su valentía finalmente había sido reconocida, y pensándolo bien, esta era la primera vez que alguien reconocía su habilidad. Aunque la adulación y la calumnia son cosas insignificantes, ser adulado fue realmente emocionante para este joven que nunca antes había sido adulado por nadie. Esa es la razón por la que Weaver está en el séptimo cielo ahora. No importa cuánto lo intentó, no pudo contener su emoción. Aunque su sirviente no lo trataba con la cortesía que exige un amo y siempre había llamado a Weaver por su nombre de pila, aún así, sin importar cuán irrespetuoso fuera este hombre testarudo, Weaver al menos debería sentirse agradecido hacia él. Después de todo, Ryder había sido el primero en valorarlo. Y atormentado por sus complicados pensamientos, Weaver hundió la cabeza bajo las sábanas. A partir de hoy, ¿qué actitud debería adoptar al tratar con su sirviente gigante? En ese momento, Weaver de repente se dio cuenta de que los ronquidos habituales detrás de sus orejas por las mañanas habían desaparecido. Weaver levantó la cabeza de las sábanas y descubrió que Ryder, que normalmente dormía en la cama, no estaba allí. Para alguien que aborrecía la forma espiritual, no podía simplemente cancelar su forma física y cambiar a la forma espiritual sin una buena razón. Además, incluso si se hubiera desmaterializado, como su servant, es imposible que Weaver no sintiera su presencia en absoluto. Así que solo hay una posibilidad. Ryder no está en la casa. Weaver empezó a pensar con calma. Había dormido demasiado por la mañana, por lo que no era raro que Ryder se despertara antes que él. De todos modos, el problema en cuestión era que Ryder no estaba en la casa, lo que significaba que Ryder iba a otros lugares sin el permiso de Weaver. Desde las escaleras del pasillo se oían pasos subiendo las escaleras. Por la pesadez de los pasos, Weaver pudo saber que era Ryder y se sintió un poco aliviado. Sin embargo, al reconocer el significado de esos pasos pesados, Weaver palideció de inmediato. Ah, entonces estás despierto, muchacho. La voz de Ryder fue acompañada por su enorme torso que apareció en la puerta.
Y considerando la gruesa armadura que llevaba, aunque Weaver se había acostumbrado a estos extraños sucesos, todavía le parecían algo extraños e inimaginables. Si esta escena extremadamente inusual era vista por la pareja Mackenzie, temía que la hipnosis que les había lanzado se anulara muy rápidamente. Fue por eso que Weaver, con cierta dificultad, logró convencer al Servant, que se negaba rotundamente a desmaterializarse, de permanecer en el segundo piso y no deambular a su antojo, al menos, ese fue el caso hasta esta mañana. Tú bajaste las escaleras vestida así. No te asustes, ¿vale? La pareja de ancianos de esta casa se fue temprano por la mañana, así que estamos solos los dos. Bajé a buscar el paquete del correo urgente. Parecía que Ryder también sabía que tenía que hacer todo lo posible para que la pareja Mackenzie no lo viera. Weaver, que se sintió un poco aliviado por esto, de repente notó que faltaba algo. Nervioso, examinó al gigante de la cabeza a los pies. En las manos del gigante había un pequeño paquete con una etiqueta de correo urgente. ¿Entonces fuiste a la entrada principal usando este traje? No tuve elección. No podemos despedir al repartidor sin mostrarle gratitud, ¿no? Ya era demasiado tarde. Afortunadamente, nadie que viviera cerca lo había descubierto, solo el cartero que de vez en cuando viene a entregar paquetes. De todas formas, era muy probable que esto viniera del cartero, diciendo algo como que hay un guerrero con armadura griega en esta casa. Todo lo que podía hacer era rezar para que esa persona tomara esto como una especie de broma. Además, este ni siquiera es tu paquete, así que ni siquiera tendrías que expresar gratitud, ¿verdad? No. Es mi paquete. ¿Qué? Ryder blandió su paquete en Weaver. Fuyuki, Distrito Miyama, 228 Residencia Mackenzie. Para el rey de los conquistadores, Alexander. Este contenido extravagante se exhibía abiertamente en el recibo. La columna del distribuidor decía: especializado en productos de referencia. Animan Barnambo Store. ¿Qué es esto? Ryder, explícamelo. Estoy probando esto de los pedidos por correo. Hubo muchos productos que captaron mi atención en el anuncio de Monthly World Militia. ¿Venta por correo? Cuando pensó en ello detenidamente, Weaver finalmente entendió por qué Ryder había pedido una postal cuando le pidió a Weaver que comprara revistas militares y cintas de grabación. En ese momento, Weaver no tenía la menor idea de para qué era la postal, no, más bien Weaver ni siquiera lo había considerado. Dije, ¿dónde diablos aprendiste a hacer pedidos por correo? Aunque los espíritus heroicos adquirían conocimiento sobre el Santo Grial, no llegaban al extremo de aprender a hacer pedidos por correo. Weaver no estaba dispuesto a creer que esa fuera la realidad. ¿Qué? ¿No explicaban claramente ese tipo de cosas en la parte posterior de la revista y en las cintas de grabación? Basta con mirarlas un momento y lo entenderás. ¿Cuándo viste esos anuncios? ¿Y de dónde sacaste el dinero para el pedido por correo? No te preocupes, ya lo he pagado todo. Riendo alegremente, Ryder le devolvió la billetera. Al parecer, había tomado la billetera de su maestro sin permiso mientras dormía. Este hombre es tan ingenuo que incluso quiso comprar un bombardero invisible. Nadie sabía qué tipo de mercancía costosa había comprado esta vez. Asustado, Weaver tomó su billetera y revisó la suma de dinero que había dentro mientras contenía las lágrimas. Ding-dong, alguien había vuelto a llamar a la puerta. Supongo que la abuela tiene una visita. Weaver comentó a la ligera mientras su atención permanecía en el dinero que faltaba en su billetera. No, esta persona nos está buscando. Con rostro serio, Ryder apoyó su mano sobre el hombro del pequeño maestro. Un invitado no invitado. Chapter 277. Will you help me? Read until the very end PLS. Weaver debería haber seguido durmiendo. Tal vez, y solo tal vez, hubiera logrado evitar la tensa situación en la que se encontraba. Weaver había bajado las escaleras hasta el segundo piso junto con Ryder, quien se había negado a dejarlo solo. Esto había asustado un poco al joven maestro, pero también confiaba en que su sirviente lo protegería de cualquier peligro que lo aguardara detrás de la puerta de la casa en la que residía. Al abrir la puerta, quedó deslumbrado por la sonrisa de un joven. Esa sonrisa había sido la causa de la situación incómoda y tensa en la que se encontraba Weaver, una sonrisa que había visto la noche anterior. Esa sonrisa estaba acompañada de un rostro caucásico de proporciones perfectas, con ojos heterocromáticos característicos. Su pelo de longitud media era de color negro carbón, con algunos reflejos plateados.
¿Qué estás haciendo aquí? Weaver apenas podía formular la pregunta. Toda la confianza que había obtenido con la presencia de su propio sirviente se había desvanecido. Ryder no parecía haber reaccionado a la presencia del no invitado y parecía relativamente tranquilo, lo que también tranquilizó un poco a Weaver. Sin embargo, no sabía que Ryder estaba preparado para defender a su maestro en cualquier momento. Weaver no podía comprender el peligro en el que se encontraba en ese momento. Draco entró al interior de la casa, ignorando tanto a Weaver como a Ryder, y subió las escaleras hasta el segundo piso. Oye, esta no es tu casa. No es tuyo también. Weaver tuvo que cerrar la boca ante la respuesta del dragón, porque tenía razón. Vamos, muchacho. Parece que no quiere pelear, así que veamos qué tiene que decir. Ryder siguió a Draco hasta el segundo piso, pues había entendido que este último no quería pelear. O al menos, esa no era su intención actual. Depende de cómo continúe la conversación. Weaver solo pudo asentir con la cabeza y seguir a los dos poderosos. Una abrumadora sensación de debilidad lo recorrió, sintiéndose como una tercera persona que no debería estar en ese lugar. Cuando regresó a su habitación, ahora con una persona más de lo habitual, Weaver sintió que ese lugar ya no le pertenecía. La presencia de Draco lo obligaba a considerarlo inconscientemente como la persona más importante del lugar. Bonita camisa. Mientras miraba la camiseta en el paquete que Ryder había traído, Draco vio sus impresiones sobre ella. ¡Jo, jo! Ryder gritó de júbilo mientras sacaba la camiseta, ya que se había olvidado del paquete que había llegado. No está mal, no está mal. Me gusta mucho. El producto real se ve incluso mejor que en las fotos. ¿Una camiseta?, preguntó Weaver. Ryder sacó una camiseta talla XL del paquete. En la parte delantera de la camiseta había impreso un llamativo logotipo sobre el mapa del mundo. Admiral's Grand Tactics. Parecía uno de esos productos que las empresas de juegos publican en la portada de la edición especial de una revista. En realidad no está mal. Después de ver a Saber anoche, también tuve una inspiración repentina. No te importaría si usara ropa contemporánea cuando saliera a la calle, ¿verdad? El espíritu heroico de Weaver odiaba la forma espiritual y prefería fuertemente la forma física. Aunque Weaver tenía dolores de cabeza por este asunto, el lado positivo era que al menos Ryder no estaba pensando en salir de compras a la ciudad. Ahora estaba en grandes problemas. Weaver estaba furioso hasta el punto de querer maldecir a Saber por darle esa idea a Ryder. Mientras tanto, Draco observó cómo Ryder se probaba su nueva camiseta y hacía varias poses. La felicidad de Ryder era demasiado pura como para interrumpir ese momento. Ja ja ja. Justo como lo quería. El efecto de tener el mundo entero en mi pecho. Ja ja ja. Realmente me hace feliz. Ah, ah. Sí, sí. Weaver estaba extremadamente avergonzado al ver al alegre Ryder usando la camiseta frente a un posible enemigo. Necesitas pantalones si quieres salir. El detalle que Draco había comentado fue como una jarra de agua fría para Ryder. ¿Realmente tengo que usar eso? Un poco molesto, el gigante que ni siquiera llevaba ropa interior se llevó el puño a la frente mientras preguntaba con seriedad. ¿Usted debe? Draco asintió con una expresión seria mientras luchaba por mantener la mirada fija en el rostro de Ryder. Esta situación era realmente incómoda. Aunque aún no se había lavado la cara, la somnolencia de Weaver había desaparecido en una bocanada de humo. Este idiota musculoso desconsiderado, ignorante del sentido común, que carece de modales tanto como un gorila, una vez que Weaver pensó en las innumerables indulgencias que ella le había dado, no pudo evitar sentirse enojado. Déjame que te quede claro. No voy a salir a la ciudad solo para comprarte pantalones de talla grande. Definitivamente no voy a salir. ¿Qué acabas de decir? Ryder miró a Weaver con una mirada exagerada, pero Weaver no daría un paso atrás esta vez. Había establecido su determinación con una voluntad de hierro. Oye, chupete, ¿vas en contra de mis majestuosas hazañas? Tus majestuosas hazañas y tus pantalones no tienen relación. Antes de que salgas a divertirte, muéstrame lo que puedes hacer. Al menos mata a algunos de los sirvientes enemigos. Ver a este par de idiotas discutir fue realmente interesante para Draco. Se sintió como si estuviera viendo el anime en primera persona. Bueno, no puedes matar a Lancer o Caster. Draco volvió a llamar la atención de los dos idiotas y Weaver se puso pálido al comprender que el dragón había escuchado sus palabras. Ryder entendió las palabras de Draco un poco más que su maestro. ¿Quieres decir que Caster está muerto?
Sí, me deshice de Barba Azul anoche. Nadie quiere que un par de pedófilos secuestren niños pequeños en su ciudad, especialmente cuando tienes niños pequeños en tu familia. Ryder asintió, entendiendo el significado de las palabras de Draco. Él y Weaver sabían de las extrañas desapariciones de niños estos últimos días, por lo que no dudaron de las palabras de Draco cuando culpó al enigmático Caster. Si además de eso su identidad era la de Barba Azul, Gilles de Rice, cualquier atisbo de duda que quedaba en la mente de ambos había desaparecido. Por cierto, uno de mis subordinados mató a Lord Mello y anoche. Una declaración más hizo estremecer a Weaver. Su maestro, uno de los mayores genios que habían aparecido en este siglo, había muerto el primer día de la Guerra del Santo Grial. ¿De verdad quieres terminar con esta Guerra del Santo Grial, eh? ¿Por qué? La noche anterior, Draco había declarado la guerra a todos los participantes de la Guerra del Santo Grial. Quería destruir el Santo Grial y había amenazado a todos los que se interpusieran en su camino. El Santo Grial es corrupto, inútil y solo traerá sufrimiento y destrucción. Sin embargo, eso no me importa. Luchar contra individuos poderosos como ustedes, sirvientes, es lo que realmente importa. Sé que a ti no te interesa mucho el Grial, pero otros como los maestros del sable y el arquero morirían por conseguirlo. Sus esperanzas y sueños dependen de ello. Destruir el Grial no es diferente a destruirlos a ellos. Por eso yo, la persona que quiere destruirlos, soy su principal enemigo, y ellos intentarán destruirme con todas sus fuerzas. Luchando contra ti, gano fuerza. Busco esa fuerza. Tengo que ser más fuerte. Ryder y Weaver escucharon atentamente el discurso serio de Draco. Parecía estar obsesionado con esa fuerza de la que hablaba. ¿Por qué quieres esa fuerza? La curiosidad estaba matando a Weaver. ¿Qué era lo que impulsaba a esta persona, que ya era lo suficientemente fuerte como para matar a un Servant, a buscar una fuerza aún mayor? No sé si me creerás, pero te lo diré de todas llenas. Hay seres más allá de este mundo, en otra galaxia, o incluso en otro universo. Su objetivo es traer el caos y destruir todo ese orden que ha creado. Aunque, una vez más, eso no me importa. Ya lo dije. Lo que me importa es mi familia, y quiero poder defenderlos de esta amenaza que se avecina. Draco habló con sinceridad, esperando que entendieran lo que había dicho. Una amenaza externa, esa es una buena teoría, Weaver comenzó a reflexionar. Ya había entrado en su propio mundo de mago. Draco finalmente dijo lo que vino a decir. Vine aquí para preguntarles a ambos. ¿Me ayudarán a defender el universo, el mundo, mi familia? Chapter 278. Iskandar's Dream. Vine aquí para preguntarles a ambos. ¿Me ayudarán a defender el universo, el mundo, mi familia? Así es. Draco había llegado a la casa de los Mkencie para intentar reclutar a Ryder, y Weaver también era una buena opción para agregar a su grupo. ¿Por qué Weaver fue una buena elección? Eso es lo que muchos se estarán preguntando. Por pura curiosidad, Draco había decidido usar inspeccionar estado en Weaver. Para su sorpresa, había sucedido algo que Draco ya había experimentado con un objeto. Se encontró registro de un sirviente con las características de este humano al igual que con la piel del león de Nemea que Afrodita le había dado. El sistema había detectado los registros de un Servant con las características de Weaver. Esto significaba que, cuando llegara el momento de convertir a Weaver en un Servant, no seguiría el mismo proceso que Kurokauzo. Cuando Draco convirtió a las dos chicas en Servants, obtuvieron los parámetros predeterminados de sus respectivas clases. Con Weaver, sería diferente, ya que existían registros de Weaver como Servant. El sistema tomaría esos parámetros y los implementaría en Weaver. No solo eso, sino que también obtendría todas sus habilidades y noble phantasms. Esto fue todo lo que el sistema le había estado explicando a Draco mientras Ryder y Weaver discutían. En un solo momento, los planes que Draco había hecho para el Nasuverse habían recibido un gran cambio. Su principal objetivo al llegar al lugar donde residía Weaver era invitar a Ryder a unirse a ella, que era el único Servant con el que Draco estaba dispuesto a aliarse dentro de esta cuarta guerra del Santo Grial. Los demás no eran más que experiencia para subir de nivel y ganar fuerza personal. Pero ahora que conocía esta posibilidad, una nueva posibilidad había aparecido frente a Draco. Quizás había más personas en el Nasuverse como Weaver, con su propio historial de Servant. Shirou Emilia fue un claro ejemplo de ello. Con el ejemplo de Weaver, Draco pudo convertir a Shirou en un Servant y otorgarle las características de Archer Emilia.
Si, por ejemplo, Irisbiel también tiene un registro de Servant en el sistema, entonces convertirla en una sería mucho más rentable de lo que Draco pensaba. Quién sabe, tal vez Sakura y Rin tengan sus propios registros de Servant. Siendo ese el caso, Draco ya había descubierto lo que podía hacer en el lapso de 10 años entre la Cuarta y la Quinta Guerra. Ya veo. Nos estás pidiendo que abandonemos el Santo Grial y nos aliemos contigo para lidiar con este enemigo externo. Ryder se llevó la mano a la barbilla y agachó la cabeza mientras pensaba. Draco sabía que Iskandar era directo. No solía pensar demasiado las cosas, así que la respuesta que le iba a dar era la definitiva. Iskandar levantó la cabeza, y a través de sus ojos llenos de ambición y determinación Draco recibió la respuesta. Veo, las negociaciones habían fracasado. No, no había ninguna posibilidad de negociar en primer lugar. Mi sueño es reinar sobre todas las tierras al menos una vez. Así es, no me importa el Santo Grial. Sin embargo, no puedo renunciar a mi sueño. Porque este no es solo mío. Se lo debo a mis subordinados, aquellos que me siguieron a través de tierras desconocidas, enfrentándome a enemigos temibles, solo para encontrar a Okeanos. Si comenzara a trabajar para ti, estaría traicionando todo lo que defiendo. Alejandro Magno, Iskandar, no importaba cuál fuera el nombre. El rey conquistador era una persona digna de que Draco se callara y escuchara lo que tenía que decir. Era un idiota, pero también era un hombre sabio. La experiencia que tenía no era comparable con la de Draco. Draco no podía enojarse con él por no haber aceptado su oferta, incluso si Iskandar sabía que el futuro de la humanidad estaba en juego. Ryder tenía sobre sus espaldas las esperanzas de miles de soldados que habían luchado junto a él. Eran su familia, y Ryder no iba a abandonar a su familia incluso si eso significaba que los demás morirían. Draco tampoco lo haría, por lo que solo pudo asentir con la cabeza ante las palabras de Ryder. Uaber observó con asombro cómo estos dos grandes poderes se sonreían el uno al otro, sabiendo que eran enemigos. Dado que Ryder había rechazado a Draco, estaban destinados a enfrentarse. En ese preciso momento, ¡boom! Una explosión ensordecedora resonó en los oídos de Uaber. No, para ser más precisos, no era un sonido sino un estímulo auditivo que atacaba directamente los nervios sensibles de un mago de Uaber. En otras palabras, un impulso mágico. Así que ese es el método que utilizan para invocar a los magos. Si no estuviera aquí, no habría detectado nada. Draco murmuró mientras miraba hacia el este, el lugar desde donde se había lanzado el impulso mágico. Draco frunció el ceño y observó cómo una capa de humo se dispersaba en el cielo despejado. Aunque el patrón de las nubes parecía el de las que se forman con los fuegos artificiales, el resplandor destellante no parecía el de ningún fuego artificial. Aunque Draco podía ver claramente el humo, la gente no podía verlo, excepto los magos, ya que se había formado a partir de magia. Lo mismo sucedía con el ruido. Para una persona normal, esto no sería más que el ruido normal de los fuegos artificiales. Ese lugar, ahí es donde está la iglesia Fuyuki, ¿verdad? Como uno de los maestros que participaron en la guerra del Santo Grial, Uaber poseía al menos el conocimiento esencial, por lo que comprendió de inmediato el significado de la señal. Como supervisora de la guerra, la Santa Iglesia activaría esa señal cada vez que hubiera algo crucial que informar a los maestros. Este es el método más apropiado para informar a los maestros, ya que la Santa Iglesia no tendría idea de dónde estarían. ¿Sería algo relacionado con nosotros? Uaber luchó por encontrar la mejor respuesta a la pregunta de Ryder. No podría decir que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Cómo decirlo? De hecho, Uaber no anunció su identidad como maestro a la Santa Iglesia. Mientras su sirviente estuviera en la tierra de Fuyuki, naturalmente, su posición como maestro estaría establecida. Así que no había nada que lo impulsara a hacer cosas bajo la aprobación de la Iglesia, eso fue lo que Uaber decidió. Después de todo, había obtenido la reliquia sagrada a través de métodos sin escrúpulos. Si hacía algo más extraño, ¿no se metería en más problemas? Sin embargo, no sería seguro ignorar el consenso convocado por la Iglesia de Fuyuki. Una reunión de todos los maestros convocada por la Santa Iglesia Supervisora, ¿qué emergencia podría ser? Por lo general, sería algo relacionado con la modificación de las reglas, la adición de nuevas condiciones, además, podría anunciar alguna información nueva. Esta información podría ser el punto clave para las batallas a partir de ahora. Desde la situación actual, sería mejor que escuchara las sugerencias del supervisor.
Y en caso de que hubiera regulaciones específicas que las limitaran, llegado el momento, lo único que tendría que hacer sería ignorarlas. Está relacionado con mi presencia. La iglesia y Tosaka Tokiomi se han cansado de mi interferencia en el ritual. Van a iniciar una guerra contra mí. Draco lo dijo sin escrúpulos. No tenía ninguna duda de por qué estaban convocando a los maestros. Originalmente, esa llamada era para acabar con Caster. Como Caster ya estaba muerto, la siguiente molestia para Tokiomi no era otra que la variable llamada Draco. Probablemente, habían encontrado los restos de Uryuu que Draco no se había molestado en limpiar, por lo que iban a usarlo como excusa para unir a los Masters contra Draco. Rider, Waver Velvet, la próxima vez que nos veamos será como enemigos. Ha sido un placer hablar con vosotros. Draco se levantó y se fue sin esperar a que Waver y Rider pudieran decir algo. Ahora que estaba seguro de que Tosaka lo tenía en la mira, quería decirle que probablemente ya sabían dónde residía. Era hora de hacer preparativos para lo que venía. Chapter 279. Kotomine Risei. Una atmósfera pesada flotaba alrededor de los bancos de la iglesia. Al notar la densa aura demoníaca frente a él, el padre Kotomine Risei no pudo evitar reír amargamente. Había pasado aproximadamente una hora desde que se envió la señal de invocación. Ninguno de los maestros llegó a la iglesia de Fuyuki. En cambio, se habían reunido 4 familiares. Aparte de Kirei, que había sido llamado de regreso de la guerra en la superficie y los 2 maestros que ya habían muerto, Lord el Mello y Uryu Ryunosuke, los otros maestros habían enviado a sus representantes. Parecía que a los maestros no les molestaría su comportamiento frente a la iglesia. Tosaka Tokiomi también había enviado a su familiar a la reunión. El resto de los familiares deberían haber sido enviados por Einzbern, Matou y Waver. Incluso había preparado especialmente los detalles de bienvenida, pero parece que no ha venido nadie. Así que iré directo al grano. Después de la sencilla introducción, el anciano padre, de cara a la congregación libre de humanos, al menos no había humanos presentes en la audiencia, continuó. La guerra del Santo Grial, que puede satisfacer todos tus deseos, se encuentra actualmente en una gran crisis. Se supone que el Santo Grial otorga su poder solo a los maestros y sirvientes que lo buscan, pero ahora tenemos un traidor. Un tercero que solo busca la destrucción del Grial, una blasfemia al ritual sagrado. A Risei no le preocupaba la reacción de la multitud, posiblemente porque se había acostumbrado a predicar como padre, pues, obviamente, la congregación solo podía escuchar en silencio. Después de una tos silenciosa, el anciano padre continuó hablando. Hemos descubierto el cuerpo destrozado del maestro de Caster, con rastros mágicos que coinciden con los de la persona que había asesinado a Lancer anteriormente. La señorita Solaui encontró el cadáver de su prometido en su habitación, brutalmente asesinado. Hemos deducido que este acto también fue obra de esta persona o de sus subordinados. No solo está cometiendo un sacrilegio al intervenir en este evento sagrado, sino que no tiene reparos en utilizar la magia libremente. Ni siquiera se molesta en borrar su rastro. Aunque no hubo respuesta de los familiares, los maestros que escucharon sus palabras deberían estar dudando en este momento, al menos un poco. Tal como reaccionó Tokiomi esta mañana, esa es la reacción normal de un mago. Él y su sirviente ya no son más que una amenaza general para la invocación del Santo Grial. Por lo tanto, hago uso de mi autoridad supervisora que poseo en estos momentos críticos para cambiar temporalmente las reglas de la guerra del Santo Grial. Declaró con voz estricta mientras levantaba su manga derecha, dejando al descubierto su brazo. Aunque su cuerpo era viejo, todavía se podía ver el brazo fuerte y musculoso que había tenido durante su juventud. Imágenes parecidas a tatuajes lo cubrían desde el codo hasta la muñeca. No, esos no debían llamarse tatuajes. Los maestros que participaron en la guerra del Santo Grial deberían saber de un vistazo lo que eran. Estos son los que se han recolectado de las anteriores guerras del Santo Grial y me fueron confiados como supervisor de esta guerra del Santo Grial. La herencia de aquellos maestros que perdieron a sus sirvientes antes de la batalla final. Sus sellos de comando faltantes. Después de esta prueba, nadie dudaría de la autoridad del padre Risei como supervisor. Él, el supervisor, se hizo cargo de todos los sellos de mando que no se utilizaban en ese momento. Los sellos de mando también son conocidos como marcas sagradas. Esta prueba conllevaba el destino de participar en la guerra del Santo Grial. No solo conllevaba el significado del destino, sino que también es un dispositivo para controlar a los Servants.
El fenómeno de los sellos de comando es ya una especie de milagro en sí mismo. Pero, aunque este sello en el cuerpo del maestro posee un poder enorme, los sellos de comando siguen siendo una forma agotable de hechicería física. Es por eso que pueden trasplantarse o transferirse mediante encantamientos. Puedo transferir estos sellos de comando a cualquier persona que esté a mi criterio. Para todos ustedes que controlan a sus sirvientes, supongo que todos conocen la importancia y el valor de estos sellos. Aunque solo se enfrentaba a los familiares cuyo único deber era transmitir lo que habían escuchado a sus amos, el padre Risei lentamente entró en un estado de sermón y parecía más emocionado. Todos los maestros deben detener sus hostilidades actuales. Todos deben destruir a Draco con todo lo que tienen. Seleccionaré al maestro que logre aniquilar a Draco y sus compañeros y le otorgaré sellos de comando adicionales dada la situación especial. Si esta misión la cumple una sola persona, solo esa persona será recompensada. Si muchos cooperan, todos serán recompensados. Una vez que me haya asegurado de que Draco sea destruido, la guerra del Santo Grial continuará. El padre Risei se bajó la manga y añadió. Así que si tienen preguntas, pueden preguntarme ahora. En la oscuridad se escuchaba un alboroto. Sonidos de sillas moviéndose, de levantarse y marcharse se mezclaban y se iban apagando poco a poco. Como el anuncio del supervisor había sido comprendido en su totalidad, no tenía sentido quedarse más tiempo en ese lugar. En ese momento, los maestros no tenían nada que preguntar. Probablemente todos habían comenzado sus preparativos para la nueva competencia. La iglesia había vuelto finalmente a su estado libre de seres humanos. El padre Risei reflexionó sobre los acontecimientos futuros mientras sonreía. Después de dar estas instrucciones, solo le quedaba esperar. Estos 4 perros hambrientos seguramente llevarían a Draco a la desesperación. La ubicación de la residencia de Draco ya era conocida. Si se informaba a los demás maestros, probablemente aumentaría la eficiencia. Sin embargo, si no se manejaba con cuidado, podría levantar sospechas. Por lo tanto, aún no era el momento adecuado para distribuir la información de Assassin al público. ¿Cómo podría Draco resistirse? Risei y Kirei sintieron que la situación actual no cambiaría inmediatamente a un asedio 5-2. En su opinión, sería difícil para los otros maestros seguir a regañadientes las instrucciones del supervisor, centrándose en Draco como su objetivo principal. Esto se debe a que sintieron que la caza de Draco era un mero interludio. Su verdadero objetivo era tener éxito en los combates aéreos subsiguientes. Todos anhelan más sellos de comando, pero si el oponente obtiene los mismos, se quedaría sin ninguna ventaja. Estos maestros, en lugar de cooperar para obtener los sellos de comando juntos, preferirían destruir a Draco por su cuenta para obtener ventajas sobre los demás, aunque lo primero sería mucho más fácil. Es más, incluso podrían obstaculizarse entre sí en esta competencia. De ser así, sería problemático. Si cada uno de ellos obstruyera al otro, podría resultar desventajoso para los movimientos de Archer. Los movimientos de todos los Masters estarían bajo la observación de Assassin, alguien a quien ya casi habían olvidado. El deber de Kirei se ejecutó virtuosamente. Como un mago que aprendió hechicería en el último momento en unos pocos días, poder usar métodos tan superiores para controlar a su servant, esto es algo que ni siquiera su maestro Tokioni podría imaginar. Por su fe, por la doctrina de la iglesia y por la promesa que había hecho a sus amigos fallecidos, este muchacho lleno de confianza había agotado todo lo que tenía al mostrar su talento. Sin duda, un gran logro, algo que ni siquiera su padre había logrado. Chapter 280. Einsberg Castle. Desde las ruidosas calles de Fuyuki, diríjase directamente hacia el oeste durante unos 15 kilómetros. Hay una carretera que se dirige al este a través de las altas montañas, lejos de los pueblos y de la presencia humana. Una franja de bosque denso ocupa ambos lados de la carretera. Esta franja de bosque parecía olvidada por el torrente creciente de desarrollo de la tierra. Tal vez este terreno era propiedad del Estado, pero según los registros parece ser propiedad de una empresa extranjera. Además, aún no se ha confirmado si esa empresa extranjera realmente existió. Si alguien insiste en investigar este terreno, entonces el primer impedimento sería un mito urbano. Se rumorea que en lo profundo del bosque hay un castillo legendario. Por supuesto, el mito no es más que un aburrido cuento de hadas. Aunque el bosque no haya sido afectado por el desarrollo, está a solo 1 hora en coche de Fuyuki. Si realmente hubiera un castillo en mi mente, todo el mundo lo sabría.
De hecho, la gente ha realizado numerosos estudios de campo en esta tierra primitiva y ni una sola vez ha encontrado rastros de construcciones humanas. Pero después de unos años, alguien volvería a plantear este mito. Un grupo de niños paseaba por el bosque entre juegos y exploraciones, y un hombre hacía autostop. De repente, vieron aparecer un antiguo castillo entre la densa niebla. Estaba construido de roca y era inmensamente espectacular. Nadie vivía dentro del castillo y parecía abandonado. Pero dentro había todo tipo de objetos y todo estaba en perfecto orden, y la gente no podía evitar tener la ilusión de que allí vivían seres humanos. Se decía que era un antiguo castillo extremadamente misterioso. Obviamente, nadie creyó este rumor. Lo más probable es que fuera una historia difundida por la prensa sensacionalista cuando se quedó sin material nuevo, que hubiera ocupado una página en la edición especial de verano dedicada a historias extrañas para circular entre la gente. Solo un número muy pequeño de magos sabían que este castillo realmente existía. Este castillo solo acoge a su propietario, que viene aquí a participar en la guerra cada 60 años. En todos los sentidos, es un castillo mágico. Este castillo está envuelto por múltiples capas de ilusiones y campos, y nunca quedaría expuesto al mundo exterior a menos que se produjera algún extraño accidente. Se trata de un espacio de existencia anómalo. Las personas que conocen la existencia del castillo llaman a este denso bosque el bosque de Innsbern. Cuando Fuyuki poseía el toque del cielo, Hupstacheit, el jefe de la familia Innsbern, consideró que era una decisión inapropiada establecer un puesto de avanzada directamente bajo la supervisión de la archirrival familia Tosaka. Por lo tanto, utilizó todo el poder financiero de su clan y compró todo el terreno que cubría la tierra más cercana a Fuyuki para la sede de la familia Innsbern. Eso sucedió cerca del comienzo del tercer toque del cielo, que también coincidió con los tiempos tensos y peligrosos justo antes del establecimiento de la Segunda Guerra Mundial. Este extenso bosque primigenio está cubierto por un campo y completamente aislado del mundo exterior, y la familia Innsbern transfirió todo lo que había en su castillo original a este bosque. De este acto se puede ver el inmenso poder financiero y la extraordinaria persistencia en la búsqueda del santo grial de los Innsbern. En comparación con los Innsbern, todas las negociaciones que los Tosaka habían hecho para comprar la tierra en Fuyuki, y las dificultades por las que habían pasado para encubrirlo, se convirtieron en un mero juego. Suspiro, la densa atmósfera hizo suspirar a Irisbiel varias veces. ¿Estás cansado, Iri? Preguntó Kiritsugu. Irisbiel ocultó su expresión melancólica y negó con la cabeza, mostrando una sonrisa. No es nada, no estoy cansado. Sigue adelante. Irisbiel apresuró a Kiritsugu. Este último continuó hablando sobre todo tipo de asuntos de inteligencia relacionados con Fuyuki. Sobre la mesa estaba extendido un mapa que representaba toda la ciudad. Dos posiciones son el corazón de toda la zona. Una es la residencia del segundo maestro, Tosaka. No hay necesidad de nombrar la otra. Monte Enzou. Todas las líneas ley en el área circundante convergen en el Monte Enzou. Los detalles son tal como dijo el jefe de la familia, habían llegado sirvientes al castillo antes que Irisbiel y compañía y habían preparado todo adecuadamente en el lugar de reunión antes de partir. Por lo tanto, el lugar de reunión donde se llevó a cabo la reunión se mantuvo inmaculado. No se había acumulado ni una mota de polvo en ningún lugar, desde las patas de la mesa hasta las tazas de té, y los jarrones estaban llenos de flores de colores vivos. Era imposible imaginar que nadie hubiera estado aquí durante 6 años. Sería una mentira decir que no estaba cansada. Pero Irisbiel al menos había descansado en la cama por un rato. Por otro lado, Kiritsugu no había descansado ni un solo minuto. Ya era cerca del mediodía cuando Kiritsugu y su asistente Maiya llegaron al castillo. Sin embargo, tan pronto como llegaron al castillo, recibieron la invocación de la iglesia de Fuyuki, manipularon familiares, confirmaron el aviso y Kiritsugu se ocupó de todos estos líos sin parar. Kiritsugu y compañía intentaron atacar a Kainet el Melloi, pero por alguna razón, habían decidido no llevar a cabo su ataque. Más tarde, la iglesia había confirmado la muerte de Kainet. Como Kiritsugu no se había mostrado exhausto, no había lugar para que Irisbiel se quejara de su cansancio. No, había otras razones encubiertas para que Irisbiel suspirara. Se estableció un campamento poderoso con el templo Ryudou como base en la cima del monte Enzou. Como resultado, aparte de los sirvientes, todas las criaturas naturales solo pueden atravesar el campo a través del sendero de la montaña. Saber debe tener cuidado con esto al actuar.
Esas palabras de advertencia para saber solo podían ser dichas cara a cara. Sin embargo, Kiritsugu no fijó su mirada ni una sola vez en la chica vestida con un atuendo masculino que estaba detrás de Irisbiel. Había dos razones por las que el aire se sentía estancado y pesado. Una era que Saber estaba adoptando una actitud de completo rechazo hacia Kiritsugu. La actitud de Saber no comenzó en ese momento, sino que se hizo aún más obvia desde que habían llegado al castillo Innsbern. Además de estas dos posiciones, hay otros dos puntos clave en el sintoísmo donde se encuentran las líneas ley. Uno es la iglesia de Fuyuki en la cima de la colina del sur, y el otro es la nueva ciudad que se extiende al este del distrito financiero. Para concluir, hay 4 terrenos espirituales clave en Fuyuki que están debidamente equipados para llevar a cabo el descenso del Santo Grial. Entonces, una vez que la guerra entre en su fase final y el número de Servants se reduzca, ¿deberíamos tomar el control de una de estas posiciones? Correcto. ¿Alguna otra pregunta sobre la topografía? Saber, ¿hay algo de lo que no estés seguro? Irisbiel actuó con un poco de tacto y trató de despertar su interés. La sirvienta sonrió y negó con la cabeza. Nada en particular. Esa explicación fue suficiente. Incluso si la chica en cuestión no lo tenía en mente, desde la perspectiva de un observador, esa fue una respuesta sarcástica y poco seria. Con un suspiro, Irisbiel continuó. Bueno, en cuanto a nuestras reglas de ahora en adelante, parece que todos los demás maestros cazarán a Draco primero, ¿no es así, Kiritsugu? Sí, eso parece ser el caso. El supervisor insinuó que habría compensaciones por el esfuerzo. Hace un tiempo, Kiritsugu les había contado sobre el anuncio de la iglesia de Fuyuki y la revisión de las reglas por parte del supervisor. Sobre el objetivo de Draco y sobre la contramedida del supervisor para detenerlo. De todos modos, en cuanto a este Draco, será más ventajoso si no nos unimos a los otros maestros. Después de todo, ahora mismo, somos los únicos que sabemos que tiene más de un sirviente. Incluso si quieren atacar juntos, no necesariamente ganaremos porque somos más numerosos. Habrá bajas en ambos lados, estoy seguro. Cuando todos estén debilitados, será nuestro turno. Maestro, ya es suficiente. Esa fue la fría voz de Saber objetando, algo que hasta ahora se había mantenido fuera de la discusión. Draco cazará a todos los sirvientes uno por uno antes de que logremos debilitarlo. Ya acabó con Lancer y Caster también. Solo quedan Archer, Rider y Berserker, y dudo que alguno de ellos intente formar una alianza de manera proactiva. Si actuamos demasiado tarde, lo perderemos todo. Tal vez Saber esperaba que sus palabras atravesaran el muro que rodeaba el corazón de Kiritsugu. Pero, como de costumbre, Kiritsugu continuó sin mostrar señales de haber escuchado siquiera la voz de Saber. Todo irá bien, Iri. No hemos encontrado ninguna abertura en el campo y ya hemos comprobado los sistemas de alarma y de sondeo. Mordiéndose los labios, la expresión de Saber se volvió más sombría mientras miraba a Kiritsugu. Aunque Saber podía soportar a la fuerza la forma en que Kiritsugu la ignoraba, estaba la indignación justificada de que dejara que Draco hiciera lo que quisiera. Por supuesto, Emilia Kiritsugu no podía parecer menos molesto por la expresión de Saber.